Bueno, en el día de hoy vamos a seguir trabajando con las herramientas de Microsoft Word. En especial el día de hoy vamos a trabajar con lo que es el uso de la herramienta tabla. ¿Sí? Vamos a construir dos documentos sencillos, dos tablas para diligenciamiento. Entonces, para hacer uso de la herramienta tabla, primero que todo, vamos al menú en la parte superior de nuestra barra de menú, el menú insertar y nos va a aparecer ahí la herramienta tabla. Entonces, una tabla está orientada básicamente a hacer documentos que involucren ese límite precisamente espacial de una tabla de datos. Las tablas están conformadas horizontalmente filas y verticalmente columnas. Entonces, por ejemplo, en este momento ustedes pueden observar que tengo una fila con 4 columnas. Y si yo me desplazo aquí en este cuadrito para hacer una tabla de manera rápida, pues entonces ella me va, a medida que yo voy sombreando en el cuadro la cantidad de filas y columnas, él me va orientando en la hoja de cuántos espacios estoy haciendo ahí en mi tabla. Cada uno de esos cuadritos de la tabla recibe el nombre de celda. Entonces, una celda es que la intersección entre una fila y una columna. Entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy teniendo, supongamos que voy a dejar hasta ahí y tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas y tengo 7 filas. Voy a dejarlo hasta ahí, voy a hacer clic y él automáticamente me coloca cuando yo hago clic sobre los cuadritos, la tabla sobre la hoja. Apenas yo me ubico en mi cursor, ubico mi puntero sobre la tabla, en la parte superior se va a activar la barra de herramientas de tabla. Para la tabla tenemos dos grupos de herramientas especiales que son las de diseño y las de presentación. Estas son las dos herramientas que hay. Ahora, las tablas, yo me puedo mover al interior de las tablas haciendo clic sobre la celda donde yo necesito escribir o sencillamente con las teclas de flecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, me puedo mover al interior de las tablas. Si utilizo, por ejemplo, la tecla Enter para cuando estoy dentro de una celda, lo que va a suceder es que esta va a aumentar automáticamente el alto de la celda y me va a conceder entonces tantas líneas yo haya dado enter sobre la celda como tal. ¿Listo? Con la tecla de borrar, eh, yo sencillamente me puedo devolver a borrar esos espacios. Listo. Ahora, vamos a suponer que esta tabla, yo necesito que en la primera parte de la tabla tenga un encabezado. Voy a seleccionar entonces la primera fila completa y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un clic derecho sobre la selección y me va a aparecer también herramientas para la tabla. Dentro de esa herramienta hay una que dice combinar celdas. ¿Qué es combinar celdas? Convertir todas las celdas que he seleccionado en una sola. Y ahí automáticamente ya eso me quedó convertido en una sola celda. Voy a escribir, entonces, por ejemplo, vamos a suponer lista de asistencia. Entonces, lo que yo escriba en una celda, yo puedo aplicar herramientas de edición de texto que ya conocí anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar ese texto de lista de asistencia y puedo irme a las herramientas de inicio y entonces yo puedo decirle aquí que me lo coloque el texto en negrilla, que me lo coloque centrado y son herramientas de edición de texto o de formato de texto que ya yo conocí anteriormente. Puedo aumentar el tamaño de la fuente, cambiar si quiero el tipo de la fuente, inclusive hasta puedo darle color a la fuente si yo quiero hacerlo. También puedo darle color al fondo de la celda. Si yo selecciono la celda, aquí está la herramienta del bote de sombreado. Yo hago clic ahí y puedo colocar un color de relleno a la celda. ¿Sí? Eso es a voluntad de la persona o a necesidad de lo que quiera hacer cada persona. Vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a colocar un nombre. Vamos a hacerlo todo en mayúscula. Nombre, documento, como si fuéramos a hacer una lista. Edad, dirección, teléfono.
¿sí? Vamos a colocarlo así, ¿sí? Y se puede entonces también a esa primera fila, si yo quiero que toda esa segunda fila, donde están esos indicadores que lo que voy a colocar eh, en cada una de esas columnas, yo puedo seleccionar ¿ya? De acá toda la fila y puedo aplicar lo mismo, herramientas de edición de texto a toda al mismo tiempo. Lo negrilla, que me quede centrado, puedo aplicar un tipo de color de fuente, las herramientas de edición de texto que quiera. Y de ahí yo puedo diligenciar de ahí en adelante. Ahora, supongamos que a mí me hizo falta colocar otra columna. No consideré que necesitaba otra columna. Pues esto es muy fácil. Yo sencillamente me voy hasta la parte superior de la tabla. Si ustedes ven, mire, el puntero cambia a una flecha de color negro. Y yo hago clic. Puedo hacer clic con el botón derecho para darle la opción de insertar otra, ya sea otra fila o insertar otra columna. ¿Sí? Entonces yo digo insertar, insérteme una columna a la izquierda, listo. Y él me pide, yo le pido eso y me inserta la columna. Estando seleccionada la columna, yo puedo hacer clic en el borde por la derecha de la columna y puedo arrastrar para dividir, por ejemplo, o para encoger o aumentar el ancho de esa columna. Puedo, por ejemplo, seleccionar el resto de las columnas y decir que me las reparta uniformemente el tamaño. O a voluntad yo puedo seleccionar cualquier columna y mover por la derecha el límite, ¿sí? O el indicador de, de ancho, ¿sí? Y sencillamente con esto yo puedo aumentar o disminuir el ancho de una columna, siempre por la derecha. Entonces vamos a colocar por acá el símbolo número y vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que yo necesito colocar más datos y me hicieron falta agregar más filas, pues también tengo la opción de hacer clic, por ejemplo, al interior de la celda y yéndome hasta el límite izquierdo me aparecerá este símbolo más que me indica que voy a agregar más filas. Le hago clic y él, cuantas veces yo haga clic, él me va a aumentar la cantidad de filas sobre la tabla. O sea que se puede editar. Después de haber hecho la tabla, yo puedo seguir editándola para agregar más columnas, agregar más filas. Por ejemplo, que se vea de otra manera la tabla. Eh, Vamos a colocar acá unos primeros datos. Vamos a colocar, por ejemplo, acá Carlos Pérez. Vamos a colocar Ana Gómez. Vamos a colocar Lina Díaz. Voy a colocar Andrea Cruz. Y voy a colocar aquí, voy a inventar aquí unos números de documento, ¿sí? Para el ejercicio. Y voy a colocar aquí unas edades. 18, 25, 19, 22. Voy a colocar unas direcciones. Obviamente son unas direcciones totalmente falsas. Calle 7, número 234. Y unos teléfonos totalmente falsos. ¿Listo? Voy a colocar 267. Calle 45, 45, 67 y carrera 12, número 23, 15. Listo. Y como les digo, unos teléfonos falsos, 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 solamente para el ejercicio. Ahora, supongamos que yo quiero que se vea de manera diferente en la tabla. Yo hago clic aquí en mi botón, la parte superior de la tabla, para poder seleccionar toda la tabla. Y me voy aquí a mis herramientas de diseño y entonces yo puedo escoger un tipo de diseño para mi tabla, ¿sí? Hago un clic acá en la pestaña
diseño y pues hay varias formas o varios estilos para yo aplicarle a mi tabla y él me sencillamente me aplica el estilo o el diseño al diseño de mi tabla. O me voy aquí al menú presentación y si yo necesito configurar alguna cosa específica, pues lo puedo hacer. Cosas específicas como qué, como por ejemplo la ubicación de los textos al interior de las celdas. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá donde están los datos de mi lista de asistencia o lista de datos. Yo puedo decidir si quiero que mis datos me salgan centrados, tanto horizontales como verticalmente, o alineados a la izquierda o alineados a la derecha, en todo, centrados. Ahí está la orientación horizontal y vertical de los datos. También puedo, por ejemplo, seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar estas tres columnas que yo veo, las tres últimas, que yo veo que están de ancho totalmente diferente y le voy a decir aquí que en el menú auto ajustar que me ajuste a un ancho de columna fijo todos y que me los distribuya uniformemente. Entonces, distribuir columnas. ¿Cómo quiero que me las distribuya? Por el ancho. ¿Y cómo quiero que las distribuya las columnas? Pues uniformemente. Al hacer clic en distribuir columnas, por ahí las tres columnas tienen exactamente el mismo tamaño. Si yo quiero que sean las cuatro, pues entonces él tomará en cuenta el ancho de las cuatro al tiempo, distribuir columnas y me las coloca las cuatro automáticamente con el mismo ancho. ¿Listo? Ya lo demás es como lo que uno quiere aplicarle, personalizar la tabla como tal, y eso ya es decisión personal de cada uno de ustedes, como la quiera tomar. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchachos.